Bueno, ante todo, muy buenos días. Ante todo, agradecer a la unidad de Telesalud y Telemedicina por la oportunidad que me brinda el día de hoy para poder brindarles un tema muy importante, como es la importancia de la atención prenatal. Ante todo, tenemos que saber que la atención prenatal viene a ser una consulta, en realidad, que se le brinda a toda gestante que tiene que tener diferentes características para que pueda ser llevada a cabo de una manera correcta. En este caso, tiene que ser precoz. ¿Por qué decimos precoz? Al decir precoz es, ni bien nosotros confirmamos que ya tenemos un embarazo, acudir inmediatamente para iniciar lo más pronto lo que es la atención prenatal. Lo ideal sería, lo ideal sería de que iniciáramos antes de la semana 14 para poder llevar un control más riguroso desde el inicio. ¿Por qué decimos que tiene que ser completa? Porque si bien es cierto, el médico que te atiende en ese momento, que puede ser un ginecólogo obstetra o puede ser un obstetra, dependiendo al centro de salud donde ustedes inicien su control prenatal, él tiene que evaluar con todo un equipo multidisciplinario. En este caso, tiene que integrarse el nutricionista, tiene que integrarse el odontólogo, también el psicólogo, por ahí también la enfermera con las vacunas, ¿no? También por ahí el servicio social, quizás si tenemos un problema con nuestro seguro u otra cosa. Y tenemos que, si bien es cierto, ser de una manera integral, porque si bien es cierto, nosotros al momento de quedar embarazadas, pues involucra varios órganos de nuestro sistema y por lo tanto hay varios cambios en el embarazo. Entonces tiene que haber una atención con todo un equipo. Si bien es cierto, para que esto sea llevado a cabo como se debe, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que tiene que ser periódico? Periódico, ¿por qué? Porque esto, a medida del embarazo, las atenciones prenatales al comienzo, por ejemplo, son mensuales, ¿no? Luego ya vienen cada 15 días, luego son semanales, o sea, ni bien termina su atención prenatal, el doctor te va a decir para cuándo regresar. Entonces, por eso que es un control continuo, periódico, que se tiene que llevar de manera responsable, de manera puntual, y obviamente que esto va de la mano, ¿no? Tanto de la mano de la paciente como de la mano del, en este caso, del médico o los que le viene llevando el control prenatal. Seguimos. Pero si bien es cierto, para llevar una atención prenatal, tenemos que tener ciertos objetivos que debemos de cumplir. Uno de ellos viene a ser la identificación de los signos de alarma. Como toda gestante, tenemos que saber cuáles son los signos de alarma. Para eso, por aquí les voy a hablar. Acá tenemos. Si bien es cierto, los signos de alarmas se van presentando de acuerdo a los trimestres del embarazo, al comienzo, en el primer trimestre, más que nada puede presentarse quizás las náuseas y los vómitos de manera excesiva, ¿no? Hablo excesiva porque llega un momento en que la mujer tiene tanta sensación de náuseas que llegas a vomitar incluso tomando solamente un vaso de agua. En ese caso ya es una medida extrema, ¿no? Que necesitas sí o sí acudir de manera inmediata a la emergencia, porque probablemente esto ya, este signo está muy aumentado, por así decirlo, y puede condicionar otra enfermedad, ¿no? O como viene a ser lo que es la enfermedad de la hiperemesis gravídica. Luego, en el primer trimestre, si por A o B se presenta, por ejemplo, un sangrado vaginal, también es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque quizás nos está avisando que por ahí quizás hay una amenaza de aborto o ha habido algún otro factor que desencadene justamente este sangrado. Ahora, si tenemos, por ejemplo, fiebre, de igual manera, porque nos está llevando, nos está queriendo decir que probablemente haya una infección, ¿no? Y tenemos que ver el foco para poder tratarlo. ¿Por qué? Porque cuando se da una infección, al no tratarse, puede ocasionar que quizás una amenaza de aborto o también una amenaza de parto prematuro, ¿ya? Ahora, si presentamos dolor de cabeza, hablo de la cefalea intensa, también debemos acudir a la emergencia. De igual manera, el zumbido de oídos, como que escucho un sonido que permanece a pesar que yo hago mis diferentes actividades, también debo acudir a la emergencia. Una visión borrosa como si estuviera mirando quizás unas lucecitas de colores, ¿no? Como si estuviera así en la discoteca que veo luces de colores y no me permite hacer mis actividades de igual manera.
Si por ahí veo que se están hinchando la carita, quizás las manos, quizás los pies, pero ya de manera excesiva y va aumentando, ¿no? Que llega a las piernas, los muslos, esto ya no es normal. Todos estos cuatro últimos signos que les he mencionado, como son dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa, la hinchazón, que viene a ser los edemas, son signos claros que probablemente la mujer esté desencadenando un trastorno hipertensivo del embarazo y necesitamos tomar medidas inmediatas, ¿no? De igual manera, si presentamos un dolor a nivel del epigastrio, que viene a ser en la boca del estómago, también nos está indicando que probablemente estemos también frente a un trastorno hipertensivo. Entonces debemos acudir inmediatamente, no importa la hora, ¿no? Si sea noche, madrugada, día, igual. Ustedes saben que la emergencia se atiende las 24 horas del día. Ni bien sientes cualquier signo de alarma, acudir inmediatamente. No necesariamente al hospital, puedes ir al centro de salud más cercano de su casa en este caso. Si necesita de una atención con mayor cobertura, ya el centro de salud se puede encargar de transportarle a través de una ambulancia o ellos van a saber cómo poder guiarle, ¿no? Ahora, de igual manera, otros signos de alarma que se pueden presentar en el segundo y tercer trimestre puede ser las contracciones uterinas. Si tenemos menos de 37 semanas y siento una contracción uterina, esto viene a ser un signo de alarma. ¿Por qué? Porque probablemente estemos desencadenando por ahí una amenaza de parto prematuro. Y un bebé antes de la semana 37 es considerado prematuro. Aún sus órganos no están del todo maduros para que puedan venir a este mundo. De igual manera, si presento sangrado vaginal así de color rojo vivo, como si fuera menstruación, de igual manera es un signo de alarma. La pérdida de líquido amniótico. El bebé actualmente se encuentra dentro de una bolsa, por así decirlo, llena de agua, y si esa bolsa se rompe, empezamos a perder líquido a través de la vagina. Esta pérdida, cuando uno empieza, mejor dicho, cuando uno empieza a perder el líquido, es de una manera evidente, ¿ya? Tú estás haciendo tus cosas, tú estás caminando, estás sentado, estás echada y simplemente sientes que todas tus piernas baja un líquido que usualmente tiene un olor característico que es el olor a lejía. Entonces, inmediatamente venir a la emergencia. ¿Por qué? Porque como se han roto las membranas, es como que las bacterias pueden ascender y llegar hacia el útero e infectarlo y de igual manera infectar al bebé. Entonces, necesitamos ir para que puedas hospitalizarte y recibir el tratamiento con antibióticos para evitar que se dé una infección. De igual manera, otro signo de alarma viene a ser la disminución de movimientos fetales. Claro, tú sabes más o menos al día cuánto se mueve tu bebé, en qué momento quizás, qué sé yo, después de almorzar o quizás en la noche se mueve más, tú ya lo conoces. Entonces, si tú sientes que ha variado esos movimientos, que ha disminuido, tienes que ir a la emergencia para poder corroborar a través de una prueba de bienestar fetal cómo se encuentra el bebé, ¿ya? Porque muchas veces las mujeres llegan a la emergencia cuando ya no se mueve el bebé y usualmente en esos casos ya es demasiado tarde, ya no podemos hacer nada, ¿ya? Entonces, estos vienen a ser los signos de alarma que toda gestante tiene que saber y tiene que tenerlo en cuenta. Al presentarse cualquiera de ellos, ya saben, acudir inmediatamente a la emergencia, al centro de salud o al hospital más cercano de su casa, ¿ok? Bien, vamos a retroceder por aquí. ¿Qué más? Dentro de otros objetivos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que identificar los factores de riesgo. ¿Qué hablo o qué entiendo yo por un factor de riesgo? Un factor de riesgo viene a ser, eh, por ejemplo, acá está, PPT. Un factor de riesgo es algo que se presenta en la gestante que puede condicionar que su embarazo se complique. Ok. Tenemos los factores demográficos, los factores reproductivos, los factores médicos. En este caso, los factores demográficos, un factor importante es la edad materna. Consideramos a una gestante o un embarazo de alto riesgo obstétrico a toda gestante que tiene mayor de 35 años. ¿Ok? Entonces es importante saber cuál es la edad de la paciente. De igual manera, si estamos frente a un embarazo adolescente, con solo ser adolescente y es una condición que es un factor que amerita que el embarazo tiene que llevarse de manera rigurosa, ¿ok? Entonces, hablamos de edad materna a los extremos de la vida. Menores de, en este caso, de 17 años, un embarazo adolescente, o en este caso, mayores de 35, lo que viene a ser la edad materna en riesgo.
Ahora, si la paciente en el momento que atendemos está con un índice de masa corporal en obesidad o en delgadez extrema, también estamos frente a un riesgo. De igual manera, si la paciente por ahí es alcohólica o consume tabaco o tiene alguna drogadicción, también es un factor, ¿no? Que puede llegar a complicar el embarazo. De igual manera, la violencia de género. Si existe en ese momento violencia, qué sé yo, por parte de la pareja, ¿no? Que es lo más usual, o de parte de un familiar o una persona X, ¿no? De igual manera, la actividad física o laboral de riesgo, qué sé yo, la paciente a pesar de su condición de estar embarazada, continúa quizás llevando su vida normal, o sea, me refiero trabajando de igual manera como lo hacía antes y quizás es conlleva, ¿no? Un esfuerzo físico extremo del cual podría poner en riesgo, ¿no? Al bebé. Otra manera también de identificar un factor viene a ser el nivel socioeconómico, porque si una paciente, qué sé yo, es pobre o tiene escasos recursos, no se va a alimentar que es quizás de la manera correcta, ¿no? De igual manera quizás va a tener problemas al momento de transportarse para poder llegar a la casa, en este caso al hospital, ¿no? Al centro de salud y qué sé yo. Entonces son diferentes, factores que pueden presentarse. Ahora, dentro de los factores reproductivos, uno viene a ser la esterilidad previa. Actualmente hay muchas parejas que tienen problemas en llegar a concebir un embarazo. En este caso, si has pasado por una fecundación in vitro o qué sé yo, una inseminación artificial, obviamente el embarazo es un embarazo deseado, un embarazo esperado, es un feto que de verdad es muy valioso para la mujer. Entonces tenemos que llevar también un control estricto con ella. Ahora, si quizás la gestante nos refiere que ha tenido abortos recurrentes, también es un factor de riesgo. De igual manera, si es que ha tenido partos prematuros, si es que por ahí llegó a tener un embarazo, pero el bebé no llegó, no actualmente no vive, qué sé yo, murió en el embarazo, también viene a ser un factor. Otro, que tengas quizás hijos con algún defecto congénito, ¿no? También es importante que nos brinden estos datos. Ahora, entre los factores médicos tenemos las patologías que pueden existir en el momento, ¿no? Qué sé yo, que la paciente tenga hipertensión, ya, ¿no? Que esté tomando un medicamento, que tenga diabetes, en este caso diabetes mellitus, ¿no? Si por ahí tiene alguna enfermedad cardíaca, una enfermedad renal, una enfermedad hematológica o respiratoria ya crónica, ¿no? O por ahí que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo, o que tenga alguna enfermedad neurológica, ¿no? Como que también sufra de epilepsia, es importante que todos estos datos podamos recobrar en el primer control prenatal, porque cualquiera de ellos puede condicionar que a la larga el embarazo pueda complicarse, ¿ok? Bien, de ahí. También tenemos que educar en este caso a la gestante sobre los cuidados que se debe llevar en el embarazo, en el parto y puerperio. En este caso tenemos que también trabajar de la mano con el programa de psicoprofilaxis, por ejemplo. Aquí la obstetra es quien le va a dar esos conocimientos para que la mujer pueda llevar a cabo un embarazo saludable, ¿no? Y por lo tanto un producto también saludable. También tenemos que detectar lo que viene a ser las complicaciones a un temprano tiempo, ¿no? Y también tenemos que promover lo que viene a ser la lactancia materna. Bien, ahora dentro de la atención integral y multidisciplinaria, como les había comentado, vamos a trabajar de la mano con diferentes especialistas. En este caso, si iniciamos el control prenatal con la obstetra en el centro de salud o en el puesto de salud más cercano de casa, también la obstetra tiene que derivarles con el médico para que también puedan de la mano llevar el embarazo, ¿no? El control del embarazo en este caso. De igual manera, se tiene que llevar diferentes interconsultas con psicología, con nutrición, con odontología, con servicio social, con las inmunizaciones también es importante. Con nutrición, ¿por qué? Para que la nutricionista nos pueda dar
cuáles son esos quizás nutrientes o cuáles son esos alimentos que tengo que incidir más ahora que estoy gestando, ¿no? El odontólogo, ¿por qué? Porque tiene que hacer una evaluación para ver si por ahí hay alguna carie, algún problema dental que pueda ocasionar una infección y consigo llevar una amenaza de parto prematuro, ¿no? Ahora, la psicología, ¿por qué? Porque la psicóloga va a poder evaluar a la gestante en ese momento si por ahí tiene algún problema de violencia o algún problema en casa que pueda complicar el embarazo también, ¿no? Servicio social, más que nada, por ahí para ver un tema de que quizás es una madre soltera o quizás tiene problemas con su seguro, está gestando, pero su CIS no está activo, qué sé yo, o algún otro factor por ahí la asistenta social les puede ayudar. Inmunizaciones, en este caso, toda gestante tiene que recibir vacunas. Ya les voy a hablar más adelante cuáles son las vacunas que tienen que recibir y por lo tanto también tiene que ir al servicio de vacunación o inmunización. Seguimos. Ahora, netamente el control prenatal a medida que va avanzando el embarazo va a cambiar en este caso, la frecuencia, el cual yo voy a acudir al centro de salud o al hospital, ¿no? Del primer mes al sexto mes tenemos que ir de manera mensual, todos los meses una vez. De ahí del séptimo al octavo mes ya va cambiando, cada 15 días es el control. Luego del octavo al noveno mes ya se vuelve semanal, ¿no? Entonces, básicamente semanal hasta que ya esté la mujer, en este caso de años, ¿no? Continuamos. Dentro de la educación de la gestante, ¿cuáles son los temas que tiene que recibir, ¿no? O que tiene que conocer en este caso? Uno son los signos de alarma, que ya mencionamos cuáles son. La nutrición, en este caso, o la alimentación saludable que debe llevar, ¿no? Los estilos de vida saludable, en este caso que la mujer también tome bastante agua, que tenga también por ahí, que también haga ejercicios, ¿no? Es importante que duerma sus horas, mínimo 8 horas, ¿no? Tantos factores que hay que tienen que uno mejorar por el embarazo, ¿no? La salud sexual, reproductiva y saludable de igual manera, los cuidados que se debe tener en el embarazo, en el parto, en el puerperio, cuáles son los cuidados que tienes que tener con tu recién nacido, la educación sobre la lactancia materna, más que nada para las mamitas primerizas que nunca han dado de lactar y por lo tanto tienen que saber cuál es el agarre correcto, cuál es la posición que debo dar de lactar, cada cuánto tiempo debo hacerlo, en qué momento no, en qué momento sí, todo eso se tiene que profundizar, ¿no? Y por último, lo que es la maternidad y la paternidad responsable. Dentro de los procedimientos que se van a desarrollar en una atención prenatal, vienen a ser los siguientes. Para empezar, en este caso, el personal de salud tiene que abrir una historia clínica, ¿no? Luego tenemos que hacer un examen físico para evaluar los diferentes órganos, un examen obstétrico. También tenemos que derivarlos con vacunación. Y por último, también tenemos que prescribir, en este caso, vitaminas que son importantes o esenciales en el embarazo. Vamos a hablar cada uno de ellos para saber un poquito más. Dentro de lo que viene a ser la historia clínica, netamente tenemos que recaudar los datos de filiación, como lo son el nombre completo, la edad, la dirección, su teléfono, que es importante para el seguimiento, si actualmente la gestante trabaja, en qué trabaja, cuál es su grado de instrucción, cuál es su estado civil, ¿no? Todo ello viene a ser los datos de filiación, que es importante. De igual manera, los antecedentes. En este caso, antecedentes personales, si es que la mujer, qué sé yo, ¿no? Está embarazada, pero tiene una enfermedad preexistente, una enfermedad crónica, ¿no? Que lleva tratamiento, es importante saberlo. Los antecedentes obstétricos, si por ahí la gestante tuvo abortos en sus anteriores embarazos, si por ahí hubo algún parto prematuro o hubo quizás una muerte perinatal, ¿no? Todo eso es importante. De igual manera, los antecedentes familiares, si mamá, papá, abuelos, más que nada de la primera generación, ¿no? Para ver si por ahí si hay alguna enfermedad, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, que la mamá sea hipertensa, que el papá sea diabético, por ahí hay algún familiar que tenga un embarazo múltiple, o por ahí alguna una condición congénita que haya adquirido también
un familiar, ¿no? Es importante, ¿no?, mencionarlo. De igual manera, saber si la gestante tiene alguna reacción adversa al medicamento. Para eso también tenemos que definir cuál es la edad gestacional que tiene actualmente la paciente, de acuerdo a la fecha de última regla, si es que lo recuerda, porque muchas de las gestantes no recuerdan la fecha de última regla. Entonces, si es el caso, tenemos que guiarnos por la ecografía, ¿no? Entonces, tenemos que definir cuál es la edad gestacional en ese momento y cuál es la fecha probable de parto, para saber más o menos para cuándo están haciendo el bebé. La fecha probable de parto se va a definir a la semana 40, ¿sí? O sea, por ejemplo, te dicen, tu embarazo está para el 15 de enero del 2025, ¿no? Entonces, para el 15 de enero del 2025 tú ya tienes 40 semanas, pero el bebé ya puede nacer desde 3 semanas antes, porque a partir de la semana 37 el bebito ya puede nacer en cualquier momento y ya se considera un bebé a término, ya no es prematuro. Ahora, también tenemos que recaudar datos si por ahí la paciente también presenta lo que es la violencia, ¿no? Y por último, preguntar si la gestante ha recibido alguna vacuna, ¿no? Qué sé yo, algunas pacientes ya vienen con su vacunación completa del tétano, algunas ya recibieron sus 3 vacunas también de hepatitis, por ahí quizás ya se vacunaron de la influenza, ¿no? Tienen sus vacunas de COVID completa o no se han colocado. Todo eso es importante mencionarlo en el control prenatal para poder llevar una historia clínica completa, ¿no? Y poder ver si por ahí hay algún factor de riesgo o algo que probablemente tengamos que tenerle más seguimiento, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el examen físico, es importante el peso y la talla. Todas las veces que ustedes van a ir a su control prenatal, siempre les van a pesar. Tenemos que saber cuánto es el aumento de peso que va llevando la paciente mes a mes, ¿ok? De igual manera, tenemos que definir el índice de masa corporal. ¿Cómo estamos iniciando el embarazo? ¿Con sobrepeso? ¿Con obesidad? Quizás con delgadez extrema, o estamos iniciando con un peso normal. Entonces tenemos que definir. De igual manera, las funciones vitales son importantes. En este caso, la presión arterial, la temperatura, la respiración, ¿no? Eh, el pulso también, que es importante. En este caso tenemos que ver eh, cómo estás iniciando con cuánto de presión arterial estás iniciando, y ver que todos tus controles estén oscilando en ese promedio, ¿no? Si por ahí yo veo que está aumentando, como que ya me va alertando, ¿no? De igual manera, la frecuencia cardíaca me alerta, así que por ahí tenemos taquicardia, también nos va alertando qué está pasando, ¿no? De ahí tenemos que valorar también los edemas. En este caso, ya les había mencionado que un signo de alarma era justamente la hinchazón, ¿no?, excesiva de las manos, los pies, la cara. Por eso es importante también valorar esto. Evaluar los reflejos osteotendinosos. ¿Por qué? Porque cuando una gestante tiene algún trastorno hipertensivo, puede verse alterados estos reflejos. De igual manera, hacer un examen cardiovascular, un examen respiratorio, ¿no? Ayudándonos con el estetoscopio en este caso, y un examen odontológico, que aquí vamos a ir de la mano con el odontólogo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el examen obstétrico, tenemos la evaluación de la medida de la altura uterina. De igual manera, la presentación del bebé, si el bebé está cefálico en ese momento, si está podálico, ¿no? Los movimientos fetales, si en el momento del examen el bebé se está moviendo, ¿no? Quizás voy 15 minutos evaluando y el bebé no se mueve, entonces tenemos que ver eso también, ¿no? Los latidos cardíacos fetales, que tienen que estar dentro de los valores normales, que va de 120 a 160. De igual manera, evaluar las mamas, ¿no? Y el examen ginecológico, que netamente es, por ejemplo, cuando la paciente se pone en una posición ginecológica con las piernitas abiertas, y tengo que ver si por ahí hay alguna presencia, qué sé yo, de alguna verruguita, ¿no? O también aprovechamos en ese momento en tomar lo que es la prueba o la toma de Papa Nicolau en este caso, ¿no? Bien, entonces a través del examen obstétrico nosotros vamos a poder evaluar también si el bebé está creciendo de manera adecuada, ¿no? Acorde a su edad gestacional, porque si por ahí vemos de que
mantiene su misma altura uterina, la misma medida que hace un mes, es como que ya nos vamos alertando, ¿no? O por ejemplo, si ya estamos prácticamente en la semana 37 y vemos que el bebé permanece en podálico, ¿no? Probablemente no va a terminar en parto vaginal, sino va a ser cesárea, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir evaluando en todos sus controles prenatales. Por eso que cada uno de ellos es importante tenerlo en cuenta. De ahí tenemos los exámenes auxiliares. Dentro de los exámenes auxiliares están los exámenes de sangre, que lo básico es que te van a pedir siempre tu grupo y tu factor, ¿no? Sanguíneo para ver qué tipo de sangre eres, ¿no? También te van a pedir lo que es hemoglobina, te van a pedir por ahí lo que es la glucosa, la prueba de VIH, la prueba de sífilis, la prueba de hepatitis, que es importante. De ahí tenemos dentro del examen de orina, netamente el examen completo de orina y también el urocultivo, ¿no? Para ver si por ahí tenemos alguna infección urinaria, ¿no? De igual manera, la toma de Papá Nicolau, las ecografías que también son importantes y lo que viene a ser el monitoreo electrónico fetal, ¿no? Para ver justamente el bienestar fetal, si por ahí, qué sé yo, ¿no? El bebito tiene alguna alteración en su frecuencia cardíaca fetal o si es que hay presencia de lo que vienen a ser contracciones uterinas, ¿no? Dentro de la prescripción de los multivitamínicos tenemos que incidir más en lo que viene a ser el ácido fólico, el sulfato ferroso y el calcio. Cuando nosotros iniciamos el embarazo, usualmente el doctor lo primero que te va a prescribir es el ácido fólico. Esto siempre y cuando tú tengas una edad gestacional menor a 14 semanas, porque si tú ya inicias el embarazo con más de 14 semanas, ya te van a indicar lo que es el sulfato ferroso más el ácido fólico. Va de la mano los dos. Ahora, a partir de la semana 20 ya te van a aumentar otro más que viene a ser el calcio, ¿sí? Hasta finalizar el embarazo. De ahí, dentro de las vacunas que debe recibir toda gestante, estas son las que sí o sí debes recibir. En este caso tenemos la vacuna de la hepatitis, que la primera dosis se debe colocar a partir de la semana 20. La segunda dosis se tiene que colocar al mes de haberse colocado la primera y la tercera al mes de la segunda aplicación, ¿sí? Ahí recién podemos decir que la vacunación es completa. Ahora, si la paciente nos refiere de que ella ya tiene sus 3 dosis de hepatitis, ya no va a recibir. Y si es que ya pasó, qué sé yo, más de 10 años, puede recibir una vacuna de refuerzo. Ahora, la vacuna de la influenza se puede colocar en cualquier trimestre. De ahí tenemos la vacuna de la DT, que es la diftera y el tétano, que la primera dosis se va a colocar a la semana 20. La segunda dosis se coloca a los 2 meses de la primera dosis. ¿Ok? Y la tercera dosis también se da a los 4 meses, pero usualmente la mujer gestante no completa su vacunación, ¿no? Porque usualmente ya la tercera dosis ya nació el bebé. Entonces, para eso, lo pueden colocar posterior, sí, para tener ya el esquema completo. Si es que por A o B queda embarazada más adelante, ya no te van a volver a vacunar o a iniciar desde la primera vez. Y en el caso de, si es que ya tienes las 3 vacunas completas, simplemente ya pasaron 10 años, tenemos que reforzarlo con una vacuna, ¿no? Más una dosis más para reforzar eso. Ahora, en el caso de la vacuna de la DTPA, viene a ser una vacuna que se coloca por una sola vez en la semana, en promedio entre la semana 27 a la semana 36. Y por último tenemos la vacuna COVID-19, que en este caso la mayoría ya hemos recibido, ¿no? Pero no todos tenemos la vacunación completa. Ahora, esto se coloca a partir de la semana 12, ¿ok? Seguimos. De ahí dentro de las ecografías del embarazo, las importantes, las que sí o sí deberíamos procurar tomarnos son estas 4. La primera viene a ser la ecografía de viabilidad fetal, que se toma en este caso entre la semana 7 y la semana 12. En realidad, la ecografía de viabilidad fetal es básicamente para ver que haya un saco gestacional, que haya un embrión que tenga latidos, ¿no? Y que esto nos garantiza que el embarazo va a seguir su curso, ¿no? Ahí podemos definir. Ahora, la ecografía genética viene a ser la ecografía que se toma entre la semana 11 y la semana 14. Básicamente, esta ecografía es para ver si por ahí hay alguna malformación a nivel del sistema nervioso, si por ahí hay presencia de, qué sé yo, síndromes, ¿no? Como es el síndrome de Down, el síndrome de Patau, los diferentes
síndromes genéticos, lo podemos evaluar aquí. Ahora, de igual manera, la ecografía morfológica que se da en la semana 20, la semana 24, básicamente es una ecografía que tiene que darse a su tiempo para tomarlo porque en realidad van a evaluar cada órgano para ver que estén completos los órganos y por ahí no hay algún defecto congénito, ¿no? Y por último tenemos la ecografía de biofísica fetal, que en este caso es una prueba que se toma ya casi a finalizar el embarazo, que va ante la semana 32, semana 36, para poder ver básicamente la posición del bebé, la presentación, ¿no? Si está cefálico, está podálico, cuánto es su peso, ¿no? Que está terminando el embarazo, si tiene el líquido adecuado, si la placenta también está ubicada de una manera correcta, si es que no está tan madura, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a definir en esta última ecografía para poder confirmar cuál es la vía del parto, ¿no? Ya sea por vía cesárea o vía vaginal. Ahora, dentro de lo que viene a ser la atención prenatal, también tenemos que llevarlo de la mano con el servicio de psicoprofilaxis obstétrica, que es llevado en este caso por la obstetra. El servicio de psicoprofilaxis obstétrica es un conjunto de actividades que se va a desarrollar para poder brindar, ¿no? O preparar de manera integral, en este caso a la gestante, que le permita a ella desarrollar lo que vienen a ser hábitos y comportamientos saludables, ¿no? Y asimismo generar una actitud positiva frente al embarazo, parto y puerperio. Aquí se le va a afianzar todos los conocimientos que yo les mencioné en un primer lugar, ¿no? Lo que viene a ser, por ejemplo, cómo yo debo actuar en el momento del parto, cómo debo respirar, cómo debo relajarme para que ese trabajo de parto avance, ¿no? De manera correcta. Cuáles deben ser los cuidados que yo tengo que llevar en el puerperio, que es posterior al parto, ¿no? También te van a enseñar cómo debes bañar al bebé, cómo debes limpiar el cordón, por ahí, cómo debes cambiar de manera correcta el pañal, todas esas cositas te lo van a enseñar acá, ¿no? De igual manera, van a hacer ejercicios, ¿no? Ejercicios para que puedan ayudar a que justamente el bebito, pueda encajar de manera correcta, a través de la pelotita, a través de la colchoneta, van a hacer ejercicios. Ahora, la psicoprofilaxis puedes ir acompañada también con un familiar, qué sé yo, con tu pareja o con la persona que tú deseas, pueden en conjunto llevar justamente todas estas actividades, ¿no? Ahora, mínimo deberías llevar 6 sesiones, pero a veces cuando las pacientes ya inician su atención prenatal ya cerca al parto, te pueden dar una clase así como que le llaman la psicoprofilaxis de emergencia, donde te van a hacer un breve resumen de todo lo que se debió haber hablado en el embarazo, ¿no? De igual manera, usualmente en la última sesión hacen un recorrido en todo el hospital para que puedan conocer los diferentes servicios y las áreas en donde se te va a atender, ¿no? Ahora, la estimulación prenatal lo llevas de la mano con psicoprofilaxis. También viene a ser un conjunto de intervenciones que aquí va a batallar mucho la participación tanto de la madre como su acompañante para que juntos puedan promover lo que viene a ser, eh, o como su propio nombre dice, ¿no? Van a estimular desde la barriguita al bebé para que haya un adecuado desarrollo a nivel físico, mental y sensorial, ¿no? A través de diferentes técnicas van a lograr esto, ¿no? Como la técnica visual, la técnica auditiva, la técnica motora, ¿no? Y de igual manera son 6 sesiones que se llevan durante el embarazo. Ok. De ahí tenemos el servicio de planificación familiar, que también es importante que toda gestante pase. ¿Por qué? Porque usualmente las pacientes es como que a veces cuando no sales con un método anticonceptivo al momento del alta, a veces ya se hace un poquito más difícil regresar, ¿no? Para una consulta de planificación familiar, o a veces nos confiamos de la lactancia materna y algunas piensan de que por el hecho de estar menstruando no voy a quedar embarazada y por ahí como que hay un riesgo de que quizás queden embarazadas muy pronto, ¿no? Entonces es importante que también acudan a este servicio para que se les pueda orientar, brindar la consejería y asimismo prescribir, ¿no? Los métodos anticonceptivos, como que para que ya tú tengas una idea de qué método puedes usar posterior a tu parto, ¿no? Ahora en hospitalización te lo pueden colocar.
al último día que ya te quedas, te lo colocan, ¿no? Al momento del alta, tú decides qué método deseas, ¿no? Con qué método deseas cuidarte, se te puede aplicar en ese momento. Ahora, la finalidad de la planificación familiar es justamente ejercer el derecho de manera responsable y libre de saber cuántos hijos yo quiero tener en qué espacio de tiempo, ¿no? Y la decisión en realidad es libre, ¿no? La decisión es tuya, nadie te puede obligar tampoco a sí o sí tener un método, pero la idea es que salgas protegida para que no quedes embarazada muy pronto y también para que puedas dedicar tu tiempo en tu bebé, ¿no? Bien, básicamente eso. Listo, eso sería todo.